Nicolás Maduro vuelve a ser el centro de una crisis internacional, evidenciando nuevamente que su permanencia en el poder se sostiene gracias a una estructura de manipulación y fraude sistemático. Con la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano que ha renunciado a cualquier apariencia de imparcialidad, Maduro ha logrado, no sin polémica, ser declarado vencedor en unas elecciones que muchos consideran completamente ilegítimas. Este tribunal, que en teoría debería ser el defensor de los derechos y libertades del pueblo venezolano, se ha convertido en una herramienta al servicio de las ambiciones del dictador, provocando una oleada de condenas tanto dentro como fuera de Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, en su rol de defensor de la democracia en la región, no tardó en pronunciarse sobre la decisión del tribunal venezolano. En un comunicado contundente, la OEA calificó de absolutamente fraudulentas las elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, un organismo que, al igual que el Tribunal Supremo, ha sido infiltrado y controlado por el chavismo para sus propios fines. Según la OEA, lo que Maduro y sus aliados han llevado a cabo no es más que una burla descarada al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, un grotesco espectáculo cuyo único fin es perpetuar un régimen que ha perdido toda legitimidad. Ante esta situación, la comunidad internacional no se quedó de brazos cruzados. Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se unieron en una declaración conjunta en la que rechazaron de manera enérgica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Este bloque de naciones ha dejado claro que no confía en la transparencia del proceso electoral, subrayando que solo una auditoría independiente de los votos, supervisada por organismos imparciales, podría reflejar la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Este posicionamiento internacional demuestra que Maduro se encuentra cada vez más aislado, sin el apoyo internacional que en otro tiempo pudo tener. Sin embargo, los problemas para Maduro no se limitan a las condenas internacionales. Recientemente, Erik Prince, el controvertido fundador de la empresa militar privada Blackwater, expresó su disposición a intervenir en Venezuela para derrocar al dictador. Aunque Prince confía en que el propio pueblo venezolano se liberará del yugo de Maduro, no descartó tomar medidas más drásticas si la situación lo amerita. En un giro inesperado, Prince reveló que Maduro ha tenido que recurrir a escoltas cubanas para garantizar su seguridad personal, un claro indicio de que incluso dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, la lealtad al dictador se ha debilitado significativamente. Este hecho subraya el creciente aislamiento de Maduro, quien depende cada vez más de aliados externos para mantenerse en el poder. Mientras tanto, continúan saliendo a la luz los escándalos de saqueo de los recursos de Venezuela por parte de la élite chavista, exponiendo el nivel de corrupción que ha caracterizado al régimen durante más de 2 décadas. En una maniobra audaz, el grupo de hackers Enanemes ha filtrado información detallada sobre las inmensas fortunas acumuladas por los principales líderes chavistas, incluyendo a figuras como Diosdado Cabello, Alex Saab, Tarek El Aissami y Tarek William Saab. Estos personajes, todos cercanos a Maduro, han amasado riquezas inconcebibles mientras la economía venezolana colapsa y millones de ciudadanos viven en la pobreza extrema. Entre las revelaciones más impactantes está la existencia de una cuenta en un banco iraní, donde se alega que Maduro tiene depositados $3.000 millones. Esta cifra, que representa una parte significativa de la riqueza saqueada, es un testimonio del nivel de corrupción y del desprecio absoluto que el régimen tiene por el bienestar del pueblo venezolano. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del chavismo, no se queda atrás en esta carrera por la acumulación ilícita de riqueza. Se estima que posee casi $3.000 millones, lo que lo coloca muy cerca de Maduro en términos de fortuna personal. Estas riquezas, escondidas en cuentas bancarias alrededor del mundo, son el producto de años de saqueo y corrupción sistemática, todo ello a costa del sufrimiento del pueblo venezolano, que ha visto cómo sus recursos naturales, sus ahorros y su futuro han sido robados por una cúpula que ha demostrado ser insaciable en su codicia. La crisis no se limita a la corrupción financiera. La represión política en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, y el régimen de Maduro ha intensificado su campaña de terror contra la oposición. En un acto que refleja su desesperación por mantener el control, el Ministerio Público, un organismo completamente sometido a los dictados del chavismo, emitió recientemente una orden de arresto contra Edmundo González, un destacado líder opositor. Este intento de silenciar a la oposición es solo otro episodio en la larga historia de represión que ha caracterizado al régimen. Sin embargo, lejos de intimidar a la oposición, estos actos han provocado una oleada de condenas y una renovada determinación de resistir. María Corina Machado, una de las figuras más destacadas de la resistencia venezolana, continúa alzando su voz contra la dictadura. En un mensaje reciente, Machado reiteró su apoyo a Edmundo González y afirmó que él es el verdadero presidente electo de Venezuela. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca su victoria y tome medidas contundentes contra el régimen de Maduro. En su discurso,
Machado subrayó que el tiempo del miedo ha terminado y que la lucha por la libertad de Venezuela sigue más viva que nunca. Sus palabras resuenan entre miles de venezolanos que, a pesar de las dificultades, no han perdido la esperanza de un cambio. A pesar de los esfuerzos de la oposición y la creciente presión internacional, la realidad es que Nicolás Maduro sigue aferrado al poder. A lo largo de su mandato, ha demostrado que no tiene reparos en utilizar cualquier medio necesario para mantenerse en control. Desde la manipulación electoral hasta la represión brutal, pasando por la corrupción desmedida, Maduro ha dejado claro que no tiene intención de ceder ni un milímetro. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias de su gobierno. Una economía devastada, una inflación descontrolada, escasez de alimentos y medicinas, y una emigración masiva que ha dejado al país sin millones de sus ciudadanos. En el ámbito internacional, la situación sigue siendo tensa. Aunque el gobierno de Joe Biden ha adoptado un enfoque más moderado en comparación con la administración anterior, el tema de Venezuela sigue siendo un punto crítico en la política exterior de Estados Unidos. Por otro lado, Donald Trump ha dejado claro que si regresa a la Casa Blanca, no escatimará esfuerzos para asegurar la caída de Maduro. Trump ha sido uno de los críticos más feroces del régimen chavista, y su posible retorno al poder en Estados Unidos representa una amenaza directa para la supervivencia de Maduro. Esta perspectiva ha generado especulaciones sobre el futuro del dictador y su círculo cercano, con muchos preguntándose si finalmente enfrentarán la justicia por los crímenes cometidos contra su propio pueblo. La pregunta que muchos se hacen es si Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes chavistas deberían ser arrestados, juzgados y encarcelados por sus crímenes, o si deberían enfrentar un destino más radical. En Venezuela, donde la impunidad ha sido la norma durante tanto tiempo, este debate no es trivial. Cada vez son más las voces que claman por un castigo ejemplar para quienes han llevado al país a la ruina, para quienes han destruido el futuro de generaciones enteras y se han beneficiado personalmente del sufrimiento colectivo. Sin embargo, hasta ahora, el régimen ha logrado evadir la justicia, utilizando todas las herramientas a su disposición para mantenerse en el poder. Han pasado varias semanas desde las controvertidas elecciones, y aunque la situación parece estancada, la realidad es que el régimen de Maduro sigue mostrando signos de debilidad. Las fracturas dentro de su propio partido, la desconfianza creciente entre sus aliados militares y la presión internacional constante están creando un ambiente de incertidumbre. La resistencia en Venezuela, aunque golpeada, no se ha quebrado, y sigue existiendo la posibilidad de un cambio, aunque este parezca cada vez más difícil. Mientras tanto, las cárceles del régimen se llenan de opositores, activistas y ciudadanos comunes que han tenido el valor de alzar su voz contra la dictadura. Lugares como el Helicoide se han convertido en símbolos del horror y la opresión que define al gobierno de Maduro. Aquí, los detenidos sufren torturas, condiciones inhumanas y un trato que viola todos los principios de derechos humanos. Estas prácticas represivas no solo buscan castigar a los disidentes, sino también enviar un mensaje de miedo a quienes aún no han sido silenciados. Sin embargo, en lugar de apagar la resistencia, estos abusos han generado una mayor determinación entre aquellos que luchan por la libertad. A pesar de los esfuerzos del régimen por controlar la narrativa, la verdad sigue filtrándose. Las historias de corrupción, abuso de poder y represión son cada vez más difíciles de ocultar, y la comunidad internacional está más vigilante que nunca. Aunque el camino hacia la justicia es largo y tortuoso, la presión sobre Maduro y sus aliados continúa aumentando. Cada nuevo escándalo, cada nueva revelación de corrupción, fortalece la convicción de que el régimen no puede durar para siempre. En conclusión, Nicolás Maduro enfrenta una tormenta en todos los frentes, interna y externamente, política y socialmente. La lucha por la democracia en Venezuela está lejos de terminar, y aunque el panorama actual es sombrío, la resistencia sigue viva. Los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, no han renunciado a la esperanza de un futuro mejor, un futuro sin Maduro, sin corrupción y sin represión. Aunque el dictador sigue aferrado al poder, cada día que pasa lo acerca un poco más al final de su régimen. La pregunta no es si caerá, sino cuándo y cómo sucederá. Y cuando ese día llegue, el pueblo venezolano estará listo para reclamar su país, su libertad y su dignidad, robadas durante tanto tiempo por un régimen que ha demostrado ser tan cruel como corrupto.